Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta clase pregrabada de series y sucesiones aritméticas y geométricas. Este tema ya lo habíamos empezado a ver y ya conocemos ahora hasta el momento la diferencia entre una serie aritmética y una serie geométrica, ¿verdad? Ya sabemos que para una pues tenemos un número que se suma y que es constante para las aritméticas en este caso, y para las geométricas va a ser un número que es constante, pero este número se multiplica, ¿verdad? Esto es lo que hemos aprendido hasta el momento. Pero hasta el momento pues también solo sabemos hacerlo conociendo los valores o conociendo los términos anteriores, ¿verdad? Conociendo el término anterior pues podemos conocer el posterior simplemente sumándole la diferencia o multiplicándole la razón, ¿verdad? En el caso de que sean aritméticas o geométricas. Pero si no conocemos todos los términos, si solo nos dan, por ejemplo, los primeros 5 términos y nos piden averiguar, por ejemplo, el término número 45, imagínense, sería muy largo y muy tedioso hacer pues los 44 términos anteriores para poder encontrar el número 45, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos otra solución para este problema, ¿verdad? Y pues la vamos a encontrar pues un poquito hablando de la teoría antes, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Cuando una serie es aritmética, bueno, tenemos que, para encontrar el término, cualquier término, pues tenemos que conocer el término anterior y sumarle la diferencia, ¿verdad? En el caso de que sea una sucesión aritmética, ¿verdad? Sumarle la diferencia. En el caso de que sea una sucesión geométrica, bueno, lo que vamos a hacer es multiplicarle la razón. Es decir, para encontrar un término tenemos que conocer el anterior y multiplicarle la razón, ¿verdad? Pero esto, pues, como les digo, necesitamos conocer el término anterior al que estamos buscando, al que queremos. Pero en algunos casos nos van a pedir términos muy lejanos. Entonces, pues necesitamos conocer la fórmula general. Dice, en este caso, las sucesiones aritméticas y geométricas encontramos la fórmula general de la progresión, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar en este momento, la fórmula general de la progresión, que nos va a indicar, como les digo, cualquier término de la sucesión sin necesidad de los términos anteriores. Entonces, en esta sección, pues en esta clase vamos a aprender a escribir esta fórmula general, ¿verdad? Entonces, recordando un poquito lo que era la sucesión aritmética, bueno, nosotros sabemos que tenemos un término, ¿verdad? Ya sabemos que los términos van a estar representados por a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así hasta el infinito, si la serie es infinita, ¿verdad? Y si ya está el número que llegue, si es una serie finita. Entonces, pero pues ya sabemos, ¿verdad? Que este subíndice representa el valor de la posición de mi número. No realmente el A1 va a representar o va a ser representado por un número 1, ¿verdad? Puede ser cualquier otro número, pero va a estar en la primera posición. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? En la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, sin importar el número que sea, ¿verdad? Porque podemos tener diferentes tipos de series. Pero entonces, ¿qué dice? Para encontrar el segundo término, el A sub 2, necesitamos, o dice esto es igual a sub 1 más la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que para conocer A sub 2 necesitamos conocer A sub 1, ¿verdad? Y sumarle la diferencia. Lo mismo para conocer A sub 3. Para conocer A sub 3 necesitamos conocer A sub 2, ¿verdad? Y sumarle la diferencia. Lo mismo para conocer A sub 4. Necesitamos conocer A sub 3 y sumarle la diferencia. Pero imagínense que nos piden A sub 4 y no conocemos ninguno de estos dos. Tenemos que volver a conocer el 3. Para conocer el 3 tenemos que conocer el 2. Para conocer el 2 tenemos que conocer el 1 y así, ¿verdad? Entonces necesitaríamos en realidad todos los términos de la sucesión para conocer cualquiera que nos estén pidiendo. Eso con el conocimiento que teníamos anteriormente, ¿verdad? Pero, pues les digo, podemos nosotros encontrar una forma más avanzada de llegar a esta conclusión, ¿verdad? Todavía no hemos visto álgebra, pero pues ya tenemos que empezar a meternos a esos conceptos, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que, por ejemplo, para encontrar el término A sub 4 va a ser igual al término A sub 3 más una diferencia. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer en general los términos, pues nos vamos a un poquito la fórmula general que teníamos acá arriba, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ¿verdad? Para conocer un término necesitamos el anterior y la diferencia. Pero, entonces, nosotros, como queremos ya hacer esta fórmula sin la necesidad de conocer todos los términos, bueno, vamos a decir que la diferencia, bueno, esto ya lo sabemos, ¿verdad? La diferencia va a ser la resta entre un término y su anterior, ¿verdad? Por ejemplo, que n, les digo, sea 5, por ejemplo. Entonces n más 1 es 6. Este sería a sub 6, ¿verdad? Este sería el término número 6. Menos, como dijimos que n es 5,
el término 5. Entonces el término 6 menos el término 5 nos da la diferencia, pero eso ya lo sabemos hacer. Eso ya lo hemos hecho en la clase y no hay ningún problema con eso. ¿Cómo encontramos entonces el término general? El término general a sub n, aquí puede ser, les digo, cualquier término. Puede ser el primero, el segundo, el tercero, el número 45, el número 100, no importa, ¿verdad? Puede ser a sub el número que sea, ¿verdad? ¿Qué necesitamos conocer? Lo que sí necesitamos conocer es el primer término de la sucesión, ¿verdad? Ese sí lo necesitamos. Siempre necesitamos conocer el primer término de la sucesión sin importar el término que estemos buscando. Conociendo el primer término de la sucesión, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar. ¿Le vamos a sumar qué? Ya no solo la diferencia, le vamos a sumar la multiplicación entre la diferencia y ¿qué? Lo que está en el paréntesis. ¿Pero qué es lo que está en el paréntesis? Es n menos 1, ¿sí? ¿Pero quién es n? En este caso n va a ser el número que nosotros querramos de nuestro término. Por ejemplo, si nosotros queremos el término número 10, por ejemplo, a sub 10, tenemos que conocer el término número 1, eso sí, a ley tenemos que conocer también la diferencia, y aquí donde va n, aquí vamos a colocar un número 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a sub 10 el que queremos, entonces aquí vamos a colocar 10 menos 1, sería 9, y eso lo multiplicamos por la diferencia, 9 por la diferencia, y ese resultado se lo vamos a sumar al primer término, ¿verdad? Y así es que obtenemos nosotros cualquier término que querramos, ¿verdad? Sin importar el término que sea, ¿verdad? Podemos también en realidad hacer una suma de los términos, ¿verdad? Pero esto ya va un poquito más avanzado, entonces esto lo vamos a dejar para otro grado, ¿verdad? Para el grado de tercero básico. Para mientras, pues nos vamos a quedar simplemente con conocer cómo encontrar cualquier término simplemente conociendo el primero, conociendo la diferencia y nada más, ¿verdad? Así es que vamos a encontrar cualquier término. Y bueno, ya viendo esto en la práctica, ¿verdad? Porque una cosa es verlo, la fórmula, y otra cosa es ya verlo en la práctica, ¿verdad? Pero escribamos otra vez la forma general de encontrar cualquier término. Nosotros decimos que vamos a tener cualquier término, va a ser igual al primer término de esa serie o sucesión, más ¿qué? Más la diferencia multiplicada por n menos 1, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver, eso es lo que acabo de decir hace un momento. Pero para que tenga sentido, pues vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Y ojo, estamos hablando de sucesiones ahorita aritméticas, ¿verdad? Aritméticas. Por eso es que tenemos acá la D, por eso es una diferencia, ¿verdad? Acordémonos que la diferencia solo se da en las aritméticas. La razón es la que se da en las geométricas y esa todavía no la hemos visto. Entonces, para mientras vamos a ver esta, ¿verdad? Y vamos a ver una serie pues un tanto sencilla, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿qué les digo? Con el número 3, por ejemplo, que se va a ser el primer número de mi sucesión. 3, 6, 9, 12, 15 y puntos suspensivos porque esta sigue, ¿verdad? Sigue hasta el infinito. Entonces tenemos aquí que, bueno, recordando un poquito la clase pasada, sabemos que este es el primer término, este es el segundo término, este es el tercer término, y así, ¿verdad? Nos vamos hacia adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, queremos encontrar un término, queremos encontrar, ¿qué les digo? El término 6, ¿verdad? El término número 6. Entonces, lo que queremos lo vamos a empezar a reemplazar acá, ¿verdad? Y nosotros queremos el término 6, pues va a ser a sub 6, ¿verdad? Ese es el término que queremos. ¿Y qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer a sub 1, ¿verdad? Pero a sub 1, en este caso el primer término lo tengo acá, ¿verdad? Entonces ese término va a ser 3, ¿verdad? Ya no voy a poner a sub 1 porque yo ya conozco el valor de ese número. Lo que todavía no conozco es la diferencia, pero la diferencia la puedo encontrar conociendo dos valores que estén a la par, ¿verdad? Conociendo dos términos consecutivos, cuáles quiera, en realidad no importa cuáles sean. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, por ejemplo, yo tomo el 6 menos 3, que sería como decir a sub 2 menos a sub 1, y eso me va a dar 3, ¿verdad? Entonces, yo digo que 3 es la diferencia de mi serie o sucesión aritmética, ¿verdad? Ya tengo entonces la diferencia. Ya tengo a sub 1 que es 3 más la diferencia que le acabo de encontrar acá que es 3 también, y esto va a estar multiplicado ¿por qué? Por n menos 1, pero n va a ser el valor de la posición que yo quiero encontrar, en este caso es 6,
6 menos 1 y ya tenemos todo lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Aquí para resolver esto pues necesitamos utilizar la jerarquía de operaciones, ¿verdad? La jerarquía de operaciones me dice que yo debo resolver primero lo que está entre paréntesis, entonces dejo pendiente todo lo demás. 3 más 3, eso lo dejo pendiente y resuelvo lo del paréntesis. El paréntesis dice 6 menos 1, eso me da 5, ¿verdad? Y ya resolví la primera parte. Luego, ¿qué me dice la jerarquía de operaciones? Que debo resolver multiplicaciones antes que sumas, ¿verdad? Entonces aquí tengo una multiplicación entre 3 y lo que está entre el paréntesis, que ahora es 5, ¿verdad? Ya no es 6 menos 1, ya es 5. Entonces eso va a ser lo que resuelvo. Entonces dejo para mientras pendiente este 3 más 3 por 5 me da 15, ¿verdad? Y pues ahora sí ya tengo solo una suma, ¿verdad? ¿Y qué hago? Pues resuelvo esa suma. ¿Cuánto es 15 más 3? Bueno, 15 más 3 es 18. ¿Qué quiere decir esto? Que el sexto término a la 6 es igual a 18, ¿verdad? En este caso pues utilicé el término número 6, ¿por qué? Porque aquí ya tenía el 1, el 2, el 3, este es el A4, este es el A5, ¿y cuál sigue? Bueno, sigue el A6, ¿verdad? Pero el A6 lo puedo encontrar con esta fórmula general, pero para poder comprobarlo, pues por eso hice el 6, ¿verdad? Porque aquí vamos creciendo de 3 en 3, si se da cuenta, de 3 a 6, pues hay 3, ¿verdad? De 6 a 9 hay 3, de 9 a 12 hay 3, de 12 a 15 hay 3, y de 15 a 18, pues también hay 3, ¿verdad? Pero en realidad nosotros podemos encontrar cualquier término de esta sucesión simplemente utilizando esta fórmula que tenemos acá, ¿verdad? En la que tenemos que conocer el primer término y tenemos que conocer la diferencia, ¿verdad? Sabiendo que este número n que tenemos acá va a ser el valor de la posición que tenemos acá, ¿verdad? Si es la primera posición, pues va a ser 1, si es la segunda posición, pues va a ser 2, y así sucesivamente. En este caso, como era la sexta posición la que yo quería, pues por eso lo reemplacé acá por un número 6, ¿verdad? Y con esta fórmula podemos encontrar cualquier serie o sucesión que nos encontremos. Conociendo entonces esta fórmula ya podemos empezar a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Y para no perder tanto la noción de lo que estamos haciendo, bueno, vamos a hacer unos ejercicios de esto antes y luego vamos a ver las sucesiones geométricas o la fórmula general de las sucesiones geométricas. Vamos a hacer unos ejercicios que a continuación se los voy a presentar. Bueno, en este caso tenemos una serie bastante sencilla, ¿verdad? Recuerden que pues tenemos un primer término, en este caso el primer término sería 5, que equivale a A sub 1, y bueno, eso es lo que necesitamos saber, eso es una de las cosas que necesitamos saber. La otra cosa que necesitamos saber es la diferencia, pero acuérdense que la diferencia la encontramos tomando un término y restándole el término anterior. Cualquiera de los términos que aparecen ahí pueden tomar y les restan el anterior y ahí obtienen la diferencia. Conociendo eso, ya podemos aplicar la fórmula. ¿Para qué? Para encontrar el término número 10, ¿verdad? Recordemos que aquí nos aparece 1, 2, 3, 4. Llegamos hasta el término número 4, pero ¿cuál nos piden? Nos piden el término número 10, ¿verdad? Entonces, lo único que necesitamos conocer es el primer término y la diferencia, ¿verdad? La diferencia, pues les digo, la encontramos restando cualquiera de los números, le restamos su anterior, ¿verdad? 20 menos 15, 15 menos 10 o 10 menos 5, cualquiera de esas. Teniendo la diferencia, bueno, solo reemplazamos el n, lo reemplazamos con 10 y resolvemos exactamente como lo hicimos anteriormente. Este ejercicio necesito que lo resuelvan en su cuaderno para al final de bloque de esta unidad, pues me van a entregar una recopilación de todos los ejercicios que han hecho en su cuaderno. Entonces este ejercicio va en el cuaderno, le vamos a poner un ratito pausa al video en lo que hacen este ejercicio y cuando terminen pues regresan al video y seguimos viendo las series geométricas. Así que para mientras pónganle pausa y a trabajar. Muy bien, ya resuelto el ejercicio, entonces pasamos a lo siguiente, que son las series geométricas. Recordemos que las series geométricas, bueno, son un número multiplicado por una razón, ¿verdad? Ya no es una suma de la diferencia, ahora es una multiplicación con la razón. Pero otra vez, lo que nosotros conocemos es encontrar un término, pero conociendo el anterior, ¿verdad? Conociendo